A la sesión de forma remota a distancia en línea. Buenos días. Con todo gusto, el uso de la herramienta es la siguiente. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se les conceda el uso de la voz. El pase de lista se realizará de forma nominativa. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz con la intención de que se mantenga la claridad en el sonido y no se distorsione. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican al lado derecho de la pantalla de su monitor. El sentido de la votación se realizará de forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes a esta sesión. En ese tenor, le pido a la secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día.
El primer punto es la lista de asistencia declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera Presidenta, más Asunción Laguna Vallejo. Presente. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez. Presente. Consejera electoral Elida Lucía Ramos Negrete. Presente. Hago constar que existe quórum legal para la realización de la presente sesión. Ay, perdón, es que me distraje. Una disculpa, me distraje. Paso lista de los representantes de los partidos. Sí le pediría a la maestra Socorro si nos puede activar su cámara para poder hacer el pase de lista. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. ¿Es PT, verdad? Ok, PT. Partido Movimiento Ciudadano. Partido Morena. Partido Morena. Representante Mario Garnica, ¿sí, verdad? Sí se encuentra presente. Ok, gracias. Partido Nueva Alianza Guanajuato. Presente. Gracias. Partido Encuentro Solidario. Partido Redes Sociales Progresistas. Partido Redes Sociales Progresistas. Consejera, hago constar. Bien. Sí se encuentra presente el representante. Partido Fuerza por México. Presente. Gracias. Toda vez que participan en esta sesión a distancia, las y los consejeros. Una disculpa nuevamente. En este momento hago constar que existe quórum legal para la realización de la presente sesión. Debido a que se encuentran participando en esta sesión a distancia la representante del partido Redes Sociales Progresistas ante este Consejo Municipal, procedo a tomarle la protesta de ley correspondiente, por lo que les solicito que todos permanezcan en sus lugares. Únicamente le pido que se ponga de pie la representante que en este momento voy a tomarle la protesta de ley. Ciudadana Daniela Vázquez Rodríguez, representante propietaria del partido Redes Sociales Progresistas, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanan, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Representante Daniela, ¿sí nos escucha? En favor de responder si protesta hacer guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Por favor, secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
Lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de la sesión ordinaria de 30 de marzo y las extraordinarias de fecha 7, 15 y 25 de abril del 2021. El informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. El informe relativo al cumplimiento de las actividades del Consejo Electoral Municipal de Abasolo. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa el personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega o recepción. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliarán el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Asuntos generales y la clausura de la sesión. Está a consideración de los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la secretaria de este consejo verifique la pantalla y aliste las intervenciones. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la secretaria de este consejo que recabe el resultado de este en forma nominativa. Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Elida Lucía Ramos Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 40 minutos. Miembros de este consejo, en estos momentos se les hace saber que se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sirva levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y aliste para su desahogo en el punto correspondiente. Al no haber solicitudes, sírvase, secretaria, a continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acta de sesión ordinaria de fecha 30 de marzo del año en curso, las actas de las sesiones extraordinarias de fecha 7, 15 y 25 de abril del 2021, todas las cuales fueron remitidas junto con la presente convocatoria a las y los integrantes de este consejo, por lo cual solicito se me exima de la lectura de la misma. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición de la secretaria en el sentido de que se le exima de la lectura de las actas referidas, esto por el motivo que expone. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano o utilice la aplicación para efecto que la secretaria verifique la pantalla y enliste sus intervenciones. Por favor, secretaria, proceda a recabar el sentido de la votación. Con gusto. Consejera presidenta Ma Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Elida Lucía Ramos Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 42 minutos. Se exime a la secretaria de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de marzo del año en curso, así como la lectura de las actas de sesiones extraordinarias de fecha 7, 15 y 25 de abril,
Continuando con el orden del día, está consideración de todas y todos los integrantes de este consejo el proyecto de acta de la sesión ordinaria del 30 de marzo del 2021, así como los proyectos de actas de las sesiones extraordinarias de fecha 7, 15, 25 de abril del 2021. Si existe algún comentario al respecto, favor de manifestarlo. Al no existir intervenciones, por favor, ciudadana secretaria, proceda a recabar la votación de las actas de mérito. Consejeras y consejeros electorales, se somete a votación las actas de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejera electoral Ma Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Elida Lucía Ramón Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Hago constar que las actas fueron aprobadas por unanimidad de votos, siendo las 11:40. Se ordena a la secretaria remitir las actas aprobadas a la unidad de transparencia de este instituto para su debida publicación y hecho lo anterior, se integre las originales al expediente de esta sesión. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida y existe documentación de la cual debo dar cuenta a este Consejo Municipal. Primero, doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal del correo electrónico recibido en fecha 26 de abril del año que transcurre por parte del ciudadano Luis Enríquez Ortega, subcoordinador de la Junta Ejecutiva Regional de Pénjamo, en el que remite el anexo 17 del Reglamento de Elecciones y los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la secretaria de este consejo efectuar el registro de las permítanme un poquito. Ok. Sí, vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la secretaria archivarlo para los asuntos legales a que haya lugar. Segundo, doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral con el correo electrónico recibido el día 28 de abril del año en curso, suscrito por la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, asesora de la Unidad Técnica Jurídica, por medio del cual remite los siguientes acuerdos. Acuerdo CGIEG-161-2021, mediante el cual se instruye a los consejos municipales electorales que así lo requieran la emisión de una nueva convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadores y capacitadoras asistentes electorales durante el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Con el acuerdo CGIEG-165-2021, mediante el cual se modifica el acuerdo CGIEG-130-2021, mediante el cual se determinó el monto del financiamiento público que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Y con el acuerdo CGIEG-166-2021, mediante el que se modifica el diverso acuerdo CGIEG-131, mediante el que se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes en la elección de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral del correo electrónico recibido en fecha 28 de abril del año que transcurre por parte de la ciudadana Claudia Reyes Luna, encargada del despacho de la coordinación
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual remite el oficio número CE/1397/2021, en que consta la sustitución que realiza el Partido Redes Sociales Progresistas respecto de su representante acreditado ante este Consejo para recaer en favor de la ciudadana Daniela Vázquez Rodríguez, representante propietario del partido político mencionado. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la secretaria de este consejo efectúe el registro de las designaciones mencionadas. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. ¿Es cuánto, consejera presidenta? Proceda, por favor, secretaria, con el siguiente punto del orden. El siguiente punto del orden del día es el informe relativo al cumplimiento de las actividades del Consejo Electoral Municipal, el cual fue remitido junto con la convocatoria a las y los integrantes de este consejo, por lo cual solicito se me exima de la lectura del mismo, asimismo con el objeto de evitar este trámite para los puntos 6, 7, 8 y 9 del orden del día, solicito se me exima de su lectura. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición de la secretaria en el sentido de que se le exima de la lectura de los documentos a que se refieren los puntos del 5º al 9º del orden del día, esto por las razones que expuso, es decir, porque fueron adjuntados con la convocatoria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano o utilicen la aplicación para efecto de que la secretaria verifique la pantalla y enliste sus intervenciones. Por favor, secretaria, proceda a recabar el sentido de la votación. Sí, consejera presidenta, Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral, Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral, Elida Lucía Ramos Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 11:50. Se exime a la secretaria de la lectura del informe a que se refiere este punto, así como los documentos a que se refieren los puntos 5, 6, 7, 8 y 9 del orden del día. Previo a continuar, he de exponerles brevemente que el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral que fue remitido junto con la convocatoria contiene el detalle de las actividades y situaciones acontecidas desde la fecha de instalación de este Consejo. Ahora bien, continuando con el orden del día, está a consideración de todas y todos los integrantes de este Consejo el informe relativo al cumplimiento de actividades de este Consejo Electoral. Si existe algún comentario al respecto, a favor de manifestarlo. Al no existir intervenciones, se declara agotado este punto y se ordena a la secretaria integrar el informe respectivo al expediente de esta sesión. Por favor, secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Es importante exponer a los asistentes a esta sesión que el proyecto de acuerdo referido tiene como fin dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato y el artículo 56 de los lineamientos para regular el desarrollo de los cómputos que establecen para realizar el cómputo total de votos respecto a una elección determinada. El Consejo Electoral de que se trata dispondrá de lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones. Deberá concluir antes del domingo siguiente a la jornada electoral, por lo que mediante el presente acuerdo se prevé la conformación de los grupos de trabajo necesarios para realizar dicho recuento, con el fin de que dichos grupos realicen su tarea de forma simultánea, dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad.
Está a consideración de todas y todos los integrantes de este consejo el acuerdo que me he referido por si alguien quiere tener alguna intervención. Al no existir intervenciones, se declara agotado este punto y se ordena a la secretaria integrar el informe respectivo al expediente de esta sesión. Por favor, secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Por favor, secretaria, someta a votación el proyecto de acuerdo referido. Con gusto, consejera presidenta. Consejera presidenta Más Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Elida Lucía Ramos Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Hago constar que el proyecto de mérito fue aprobado a las 11 horas con 53 minutos. Continúe, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y material electoral recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicaciones responsables de traslado, entrega y o recepción. Previo a someter dicho proyecto a votación, quisiera exponerles de qué trata dicho acuerdo. Del reglamento de elecciones contempla que si se reciben boletas que correspondan a otro ámbito de competencia, será la comisión contemplada en el presente acuerdo la encargada de la logística para realizar la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales, por lo que de esta manera ya se tiene previsto quiénes serán los responsables y los roles de cada uno de los integrantes de dicha comisión desempeñarán. Está a consideración de todas y todos los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de los enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. Por si existe algún comentario al respecto, favor de manifestarlo. Al no existir intervenciones, por favor, ciudadana secretaria, recabe el sentido de la votación. Con gusto, consejera electoral Más Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Elida Lucía Ramos Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Hago constar que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 56 minutos. Se ordena a la secretaria remitir el acuerdo aprobado a la unidad de transparencia de este instituto para su debida publicación y hecho lo anterior, se integra el original al expediente de esta sesión. Secretaria, procede con el siguiente punto del orden. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliarán el proceso de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de la documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Si me permiten, quiero comentarles que el proyecto que ahora se someterá a votación no tiene otro fin más que designar a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal
que auxiliará en el procedimiento conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de la documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Está a consideración de todas y todos los integrantes de este consejo el proyecto de mérito. Quien desea hacer alguna intervención, favor de manifestarlo. Al no existir intervenciones, por favor, ciudadana secretaria, favor de recabar la votación correspondiente. Sí, consejera. Consejera presidenta, Ama Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Elida Lucía Ramón Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Hago constar que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 11:58. Se ordena a la secretaria remitir el acuerdo aprobado a la unidad de transparencia de este instituto para su debida publicación y hecho lo anterior se integre el original al expediente respectivo de esta sesión. Proceda por favor con el siguiente punto del orden del día, secretaria. El siguiente punto del orden del día es la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. En dicho proyecto de acuerdo se tienen previstos los escenarios que resultan aplicables para este consejo, atendiendo al número de casillas y las condiciones que guarda el inmueble que ocupa este consejo. Está a consideración de todas y todos los integrantes de este consejo el acuerdo referido por si alguien desea hacer alguna intervención. Al no existir intervenciones, por favor, ciudadana secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera presidenta, Ama Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Elida Lucía Ramón Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Hago constar que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 12 horas del día de hoy. Se ordena a la secretaria remitir el acuerdo aprobado a la unidad de transparencia de este instituto para su debida publicación. Hecho lo anterior, se integra el original al expediente de esta sesión. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Sí, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el desahogo de los asuntos generales. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la clausura de la... Siendo las 12 horas del día 29 de abril del 2021, damos por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Abasolo, Guanajuato, agradeciendo a todas las personas presentes su asistencia y participación. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Buen día, gracias. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Buen día, gracias a Dios. Adiós. Gracias, buen día. Pues yo creo que acabó, Alex. Vámonos, ¿o qué? Sí, Adiós. sí, ya se desconectaron. Hasta luego. Adiós. Pensé que ya ve que al final siempre Monse. Sí, nos dice Nos- algo, pero creo que ahora no está. Ah, ok.